Gracias por la introducción. Vamos a desarrollar en esta presentación muchos de los datos, tanto por imagen como clínico, que nos fueron otorgados en el caso clínico. No tengo ningún conflicto de interés en esta plática. Y comencemos con el abordaje del nódulo hepático. Siempre es una tarea desafiante. ¿Por qué? Porque requiere un trabajo multidisciplinario verdadero. ¿Por qué? Tenemos múltiples diagnósticos que van a tener múltiples pronósticos, desde afecciones benignas que van a tener una sobrevida normal hasta tumores malignos avanzados, agresivos, como la enfermedad metastásica. La búsqueda no sistematizada y sobre todo no organizada nos va a dar como resultado un uso indiscriminado de las herramientas diagnósticas, tanto de imagen como de laboratorio, lo cual iba a repercutir en el costo de atención de nuestros pacientes. La pregunta obligada en este escenario es, doctor, ¿puede ser cáncer? Y en este momento comienza el estrés emocional tanto para el paciente como el médico, porque el mal diagnóstico de un tumor maligno de forma temprana puede tener repercusiones legales en futuro. Hay algunos hechos a considerar incluso antes de revisar el resultado del estudio de imagen. Recordemos que el 90% de los nódulos incidentales en pacientes sanos son benignos. Los nódulos hepáticos son algo frecuente, se encuentran hasta en el 33% de los estudios de imagen de forma incidental. Y un diagnóstico certero lo podemos alcanzar hasta en el 90% de los pacientes sin el uso de un método invasivo como biopsia o cirugía. En este punto tenemos que mantener la calma y continuar con el abordaje sistematizado de nuestro paciente. Hay 3 puntos importantes que debemos de considerar antes de emitir un diagnóstico: las características clínicas, las características del hígado y las características del nódulo. Y esto siempre lo tenemos que valorar en conjunto. ¿Por qué? Porque no hay una característica patognomónica de un nódulo que nos diga si es benigno o maligno, pero todo el contexto alrededor del mismo es lo que nos va a asegurar un éxito diagnóstico. En el paciente me interesa conocer sobre todo antecedentes actuales y familiares de cáncer, si tiene algún factor de riesgo para tener cirrosis, el uso de medicamentos hormonales, sobre todo en mujeres de forma crónica, los signos y los síntomas. Y aquí viene la pregunta, ¿es realmente asintomático el paciente? La pregunta es generalmente el por qué se hizo el estudio de imagen. ¿Fue por un chequeo médico rutinario o porque el paciente presentó un síntoma que inicialmente parecía no tener relación con el nódulo hepático, pero sí nos da información importante acerca de las características del mismo? Y finalmente las pruebas de laboratorio, tanto las generales para saber las condiciones de nuestro paciente como las específicas del hígado. En la historia hepática me interesa saber el estado del parénquima, si tiene o no datos de daño crónico, la vía biliar, si se encuentra dilatada o no, los hallazgos o las estructuras vasculares hepáticas y los hallazgos asociados perihepáticos como líquido libre en abdomen, la presencia de carcinomatosis o una tumoración en algún otro sitio abdominal. Y finalmente el nódulo hepático. ¿Qué le voy a describir? Su tamaño, su naturaleza, si es quístico o sólido, los márgenes de la lesión, el patrón de realce en los estudios dinámicos, que es lo más importante y en lo que nos vamos a centrar en esta plática, y comparar siempre que sea posible con estudios previos para ver si hubo crecimiento, como lo es en una afección maligna, o ha sido estable durante mucho tiempo, que es un dato típico de benignidad. Las características del hígado y del nódulo se van a describir principalmente en los estudios de imagen, que son 3. El ultrasonido, la tomografía y la resonancia magnética. El ultrasonido es un método empleado con frecuencia en la evaluación de las enfermedades hepáticas. Todos indicamos ultrasonidos cuando sospechamos de una hepatopatía y no es infrecuente encontrar un nódulo en este contexto. Es disponible, económico y carece de radiación ionizante, por lo cual lo puedo hacer de forma continua y lo puedo hacer en una población extendida. ¿Qué quiere decir? Mujeres embarazadas y pacientes pediátricos. Es operador y paciente dependiente. ¿Qué quiere decir? Depende de la experiencia de quien lo ejecute, su sensibilidad y especificidad, y lo mismo del paciente. No es lo mismo un paciente con un índice de masa corporal normal a un paciente obeso. En un paciente obeso obviamente va a ser mucho más difícil poder caracterizar un nódulo. Los nódulos quísticos que se encuentran por ultrasonido, si son simples, si no tienen ningún dato de malignidad, no requieren ningún otro estudio de complemento. Pero todos los nódulos sólidos sí, excepto con los hemangiomas menores a 2 centímetros, que veremos un poco más adelante. Los medios de contraste ultrasonográficos ya están disponibles y aquí vemos un ejemplo de un nódulo metastásico hipodenso que tiene un patrón de realce periférico y un nódulo hiperecoico en un hígado cirrótico que tiene realce en la fase arterial y lavado en la fase tardía. Y esto es diagnóstico y es análogo a un estudio tomográfico o de resonancia magnética para un carcinoma hepatocelular.
La tomografía es el método más empleado para la valoración abdominal completa. ¿Qué quiere decir? Indicaciones de trauma, indicaciones de sepsis, indicaciones quirúrgicas. Se van a someter estos pacientes a una tomografía, por lo cual la mayoría de los nódulos hepáticos incidentales los vamos a descubrir por este método. Siempre que solicitamos una tomografía para valorar un nódulo hepático, este tiene que ser multifásico. La tomografía es un estudio disponible y rápido, su adquisición es en cuestión de minutos. Nos va a dar una caracterización morfológica y vascular del nódulo hepático y pocas veces se necesita un estudio complementario, que de ser el caso tiene que ser siempre una resonancia magnética. Atención con los pacientes nefrópatas con la inyección de medio de contraste y en pacientes jóvenes recordar que la tomografía tiene una alta dosis de radiación, por lo cual nos puede servir para hacer el diagnóstico, pero si es necesario hacer un seguimiento, es mejor hacerlo por resonancia magnética. Esta última es el método con mayor sensibilidad y especificidad para hacer un diagnóstico certero. De contar con las características necesarias, ¿qué quiere decir? Un estudio completo multifásico, no se necesitan estudios complementarios. Si la resonancia magnética no es diagnóstica, el paciente tiene que ir a una biopsia de la lesión. El uso de medio de contrastes hepatoespecíficos son de gran utilidad. Este es el ácido gadoxético o Primovist de forma comercial y nos va a permitir hacer una caracterización celular de la composición del nódulo. ¿Por qué? Porque los hepatocitos funcionales expresan un transportador de aniones orgánicos que es el mismo que se emplea para endocitar la bilirrubina. Los medios de contraste se van a concentrar dentro de los hepatocitos funcionales y se van a excretar a la vía biliar. Por lo cual, además de hacer la valoración vascular de la fase arterial, venosa y tardía, tenemos una fase hepatobiliar extra. En este ejemplo vemos cómo al minuto de inyectar el medio de contraste tenemos realce de las estructuras vasculares y conforme pasa el tiempo vemos cómo las estructuras vasculares pierden el contraste, pero el hígado se vuelve hiperintenso por esta captación del medio de contraste por los hepatocitos. Y a su vez vemos este punto hiperintenso que es el colédoco, que es la excreción biliar del medio de contraste. La resonancia magnética pues es un método que no tiene radiación ionizante, por lo cual es segura en embarazo y pediatría. La caracterización no solo es morfológica, sino también es química, vascular y celular del nódulo. La adquisición puede durar mucho tiempo, hasta 40 a 45 minutos, por lo cual no todos los pacientes toleran este procedimiento, sobre todo aquellos ancianos con lumbalgia que se empiezan a mover después de unos minutos de comenzar la exploración. En este caso, el estudio puede ser subdiagnóstico y no darnos un diagnóstico o no aportarnos datos para un diagnóstico certero. Y finalmente, la interpretación puede ser bastante compleja. Si resumimos los 3 estudios de imagen principales y nosotros tenemos un nódulo detectado por ultrasonido, si este es concluyente podemos valorar el seguimiento, pero si no es concluyente puedo elegir entre una tomografía o resonancia magnética. La elección del método de imagen para complementar el ultrasonido depende de la disponibilidad y la logística. Si la tomografía es concluyente, puedo valorar el manejo seguimiento, pero si no es concluyente, debo de preguntarme si esta tiene todas las fases necesarias o solamente es una tomografía simple o venosa. Si no tiene todas las fases necesarias, lo puedo complementar con un estudio multifásico. Si no es concluyente, puedo realizar una resonancia magnética con medio de contraste hepatoespecífico. Y si yo me encuentro mi nódulo por primera vez en resonancia magnética, lo mismo, tengo que preguntarme si es un estudio completo. Si es un estudio completo y no es diagnóstico, vamos a ir a una biopsia, pero si no, puedo complementar con las fases que hagan falta. Después de revisar la utilidad de los métodos de imagen, pues vamos a ver los ejemplos. ¿Cuáles son los diagnósticos más comunes? Las etiologías benignas son los quistes hepáticos, el hemangioma, la hiperplasia nodular focal y el adenoma. Y las malignas, el carcinoma hepatocelular, el colangiocarcinoma y las metástasis. Las entidades benignas se suelen presentar en pacientes asintomáticos con un hígado totalmente normal y son nódulos menores a 3 centímetros con bordes bien definidos, únicos y estables en el tiempo que no cambian sus características o tamaño y suelen ser hipervasculares. Mientras que las afecciones malignas son en pacientes sintomáticos, generalmente son hígados enfermos, cirróticos o con dilatación de la vía biliar, y las lesiones tienen tamaños variables con bordes mal definidos, suelen ser sólidas y tienden a ser hipovasculares en los estudios contrastados.
Este es el caso de un paciente masculino de 35 años, asintomático. Se le realizó un ultrasonido abdominal porque tiene el antecedente familiar de enfermedad poliquística renal del adulto. El parénquima hepático es totalmente sano, la vía biliar es normal y en el abdomen no tenemos ningún otro hallazgo patológico. El nódulo es un nódulo quístico, homogéneo, de bordes regulares, menor a 3 centímetros y en este caso es múltiple. El diagnóstico es un quiste hepático simple. Los quistes hepáticos se presentan hasta en el 17% de las tomografías de forma incidental y si los detectamos por ultrasonido y tienen las características típicas, no necesitan otro estudio de imagen que confirme su diagnóstico. En tomografía son nódulos marcadamente hipodensos, sin realce. En la resonancia magnética son hiperintensos en el T2 e hipointensos en el T1. Los quistes se pueden complicar. A esto le llamamos un quiste complicado cuando sufren hemorragia o tienen infección agregada. En este caso vemos en la tomografía un quiste que es hiperdenso en su interior y en la resonancia magnética en el T2 vemos esta línea, este halo hipointenso marcado que es hiperintenso en T1. Este es el comportamiento típico de la desoxihemoglobina extracelular, por lo cual podemos confirmar que se trata de un quiste hemorrágico. Los quistes complejos son aquellos que tienen septos, tejido sólido asociado y vascularidad. Los diagnósticos diferenciales de un quiste complejo pueden ser un absceso hepático que tiene paredes gruesas, pero obviamente el contexto del paciente es diferente. Es un paciente con leucocitosis, con un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. Los biliomas postquirúrgicos, las metástasis de ovario pueden ser quísticas, por lo cual es importante referir o siempre conocer esta parte de la historia del paciente. Los quistes hidatídicos en las zonas endémicas y cuando son múltiples quistes asociados a la vía biliar, en pacientes jóvenes podemos sospechar una enfermedad de Caroli. El siguiente caso es una paciente de 27 años. El ultrasonido se hizo por un probable cólico biliar, sus laboratorios son normales y no tiene antecedentes oncológicos. El parénquima hepático, como vemos, es totalmente normal, el hígado tiene bordes regulares y encontramos una lesión, un nódulo sólido, homogéneo, hiperecoico de bordes regulares, menor a 3 centímetros y único. Como ven, no tiene señal a la aplicación de Doppler y esto hace el diagnóstico de un hemangioma hepático. El hemangioma es un tumor vascular de flujo lento. En el ultrasonido, cuando tiene sus características típicas, las previamente descritas, no requiere un estudio de extensión para su diagnóstico, pero cuando mide más de 2 centímetros puede ser heterogéneo y asemejar una enfermedad maligna, por lo cual en los estudios como la tomografía y la resonancia vamos a tener un comportamiento típico, un realce periférico que comienza en la fase arterial, es nodular y en la fase tardía se vuelve totalmente homogéneo. Si ven, el realce comienza de la periferia hacia el centro y esto es un llenado centrípeto que es muy específico del hemangioma. Es el tumor benigno más común de hígado, es más frecuente en mujeres con una relación 5:1 al comparar con los hombres y cuando mide menos de 2 centímetros puede ser totalmente homogéneo y no tener este patrón de realce centrípeto. Este es el caso de una mujer de 64 años, tiene un ultrasonido con una masa palpable, sus laboratorios son normales y no tiene historia de cáncer. El parénquima hepático es totalmente normal, no hay dilatación de la vía biliar y no hay otro hallazgo en abdomen patológico. El nódulo es un nódulo sólido, homogéneo, con una cicatriz central, con bordes regulares bien definidos, único y mayor a 3 centímetros. Ya podemos tener una sospecha diagnóstica, sobre todo por el caso clínico presentado previamente, pero se trata de una mujer de 64 años con un tumor mayor a 3 centímetros, por lo cual es necesario caracterizarlo con otro método de imagen. En este caso se realizó una resonancia magnética con ácido gadoxético. Podemos ver en la fase arterial que tiene un realce periférico, en la fase venosa una cicatriz central y en la fase hepatobiliar vemos que es prácticamente igual al parénquima hepático. ¿Qué nos dice esto? Que está compuesto de hepatocitos funcionales y esto nos habla de una hiperplasia nodular focal. Este es un tumor benigno, como les comentaba, compuesto por hepatocitos normales y que tiene ductos biliares desorganizados en su interior. Esto hace que no solamente capte el Primovist o el ácido gadoxético, también que lo concentre porque se queda atrapado en estos ductos biliares. Es más frecuente en mujeres con una relación en comparación a los hombres de 8:1 y el 80% son lesiones únicas menores a 5 centímetros y se localizan en la periferia del hígado.
La hiperplasia nodular focal, cuando mide menos de 2 centímetros, o sea, un tumor pequeño, puede no tener la característica central, la cicatriz central característica. Un caso similar, pero en un paciente masculino de 23 años, se le realizó una tomografía por una masa abdominal palpable. Él tiene anemia y refiere pérdida de peso en los últimos 6 meses. El parénquima hepático es sano, no tiene datos de hepatopatía crónica, no hay alteraciones en la vía biliar y en el resto del abdomen no encontramos otro hallazgo patológico. El nódulo es un nódulo sólido, heterogéneo, pero es hipervascular en la fase arterial y tiene una cicatriz central, características que comparte con una hiperplasia nodular focal. Pero si ponemos atención, podemos ver que en el centro de la cicatriz existen calcificaciones marcadas con rojo, lo cual es típico de un carcinoma fibrolamelar. El carcinoma fibrolamelar es un tumor maligno primario del hígado que es el principal diagnóstico diferencial de la hiperplasia nodular focal. Se presenta en pacientes jóvenes, adolescentes y adultos menores de 40 años. Las calcificaciones centrales se presentan hasta en el 68% de los casos y este es un hallazgo que es excepcionalmente raro en la hiperplasia nodular focal, por lo cual si las tenemos, el diagnóstico se va a orientar hacia un carcinoma fibrolamelar. No suelen elevar marcadores séricos como alfa-fetoproteína y son de gran tamaño al momento del diagnóstico. Las calcificaciones típicamente son más evidentes en la tomografía que en la resonancia magnética. Pero en los estudios con ácido gadoxético podemos ver cómo hay un realce arterial, vemos la cicatriz central, como es resonancia, las calcificaciones no son tan evidentes, pero en la fase hepatobiliar vean cómo no hay hepatocitos funcionales dentro de él, es totalmente hipointenso porque no capta el medio de contraste. Y en las secuencias de difusión tenemos restricción, lo cual nos habla de una alta celularidad típico de un tumor maligno. Y aquí está la comparación con la hiperplasia nodular focal y vemos la diferencia en la intensidad de señal. Este es el caso de una mujer de 28 años con síndrome de ovario poliquístico. Esta tomografía se la realizó porque es una potencial donadora renal. Los laboratorios son normales y tiene el antecedente de uso de anticonceptivos orales por el síndrome de ovario poliquístico. El hígado tiene esteatosis, la vía biliar es normal, no hay otro hallazgo y tenemos un nódulo sólido homogéneo de bordes regulares, bien definido, hipervascular en la fase arterial de 3.5 centímetros y único. Este comportamiento y el antecedente de la paciente nos hace pensar en el diagnóstico de un adenoma hepático. Los adenomas hepáticos son raros, se presentan de 1 a 2 casos en cada millón de habitantes y el uso de medicamentos hormonales puede incrementar su incidencia hasta 40 veces. Se compone de láminas de hepatocitos con grasa y glucógeno y justo eso vemos en la resonancia magnética. Recuerden que el hígado tenía esteatosis, entonces en el fuera de fase pierde la señal y el centro del adenoma pierde señal también por el contenido de grasa. Además vemos que no tiene restricción de la difusión porque no es un tumor maligno y en el estudio con ácido gadoxético tiene una captación heterogénea y no tan franca como la hiperplasia nodular focal porque el adenoma no tiene los canalículos biliares donde éste se deposita. Los adenomas deben de seguirse porque tienen un cierto potencial maligno y cuando son de gran tamaño pueden tener hemorragia. Este es el caso de una niña de 18 años con síndrome de Turner a quien se le dio terapia hormonal sustitutiva por la falla ovárica primaria y vemos que tiene varios adenomas, el mayor en el lóbulo hepático izquierdo con zonas hiperdensas y gas. La paciente tuvo hemorragia secundaria al tamaño del adenoma y aparte sobreinfección del mismo. El principal diagnóstico diferencial del adenoma es el carcinoma hepatocelular. ¿Por qué? Porque pueden ser nódulos con grasa, esta zona hipodensa es grasa, y tienen un realce arterial, pero en la fase tardía o venosa tienen lavado. Además de esto, son pacientes que tienen antecedentes de transfusión o de daño hepático crónico. Aquí vemos un hígado lobulado con líquido libre en el abdomen y vemos que la lesión puede ser única, generalmente son mayores a 3 centímetros durante el diagnóstico y suelen tener un realce de tipo heterogéneo. A diferencia del adenoma, podemos ver que en la porción inferior de esta lesión los bordes no se encuentran tan bien definidos, a diferencia de la porción superior donde es subcapsular y por eso los podemos prácticamente trazar con un lápiz. El carcinoma hepatocelular es el tumor maligno, su primer factor de riesgo es la cirrosis hepática. Cuando tiene el comportamiento típico no requiere de confirmación histológica y en los estudios con resonancia magnética podemos ver que tiene restricción a la difusión, característica de los tumores malignos, es hiperintenso en el T2 y no capta ácido gadoxético.
pero los hepatocarcinomas bien diferenciados, hasta el 20% pueden captar el ácido gadoxético y ser un falso positivo. Por último, las metástasis son 20 veces más frecuentes que los tumores hepáticos primarios. Suelen ser hipovasculares con un realce periférico, pero pueden imitar un tumor benigno. Y cuando esto es así, tenemos que investigar antecedentes de tumor neuroendocrino, de GIST, de carcinoma de tiroides o de carcinoma renal. Finalmente, estas hipervasculares, cuando se tratan de un tumor neuroendocrino, los estudios con análogos de somatostatina, de medicina nuclear, pueden presentar captación importante y confirmar el diagnóstico. Como conclusiones, el nódulo hepático es, como incidentaloma, bastante frecuente. Es posible emitir un diagnóstico hasta en el 90% de nuestros pacientes y los protocolos multifásicos siempre deben de realizarse en tomografía y en resonancia magnética. La interpretación integral se realiza tomando en cuenta los factores del paciente, el hígado, el nódulo, y los nódulos benignos suelen ser hipervasculares, menores a 3 centímetros y únicos. Y la enfermedad metastásica siempre es un importante diagnóstico diferencial y hay que tener en cuenta la historia clínica del paciente. Muchas gracias.